el impacto de la ley 3364 en el ámbito penal y procesal penal. Para empezar, vamos a señalar cómo es que se crea la ley 3364. La Convención Belén do Pará se crea justamente esta convención para poder erradicar la violencia contra la mujer por su condición de tal y para los integrantes del grupo familiar. Se crea en el año de 1994 y del cual el Perú, nosotros somos parte desde 1996. Ahora bien, la finalidad de esta convención de Belén do Pará es para que los derechos de una mujer sean respetadas con igualdad al de un varón, para que tenga una vida libre de violencia, para que tenga los mismos derechos sin discriminación en el ámbito laboral y entre otros. En el caso de que las mujeres o los integrantes del grupo familiar sufran algún tipo de violencia, puedan tener una tutela jurisdiccional efectiva de manera célere. Pero, ¿cuál es la finalidad de la ley? La finalidad es prevenir, sancionar y erradicar. Prevenir a través de las terapias, a través de la rehabilitación psicológicas, sancionar, que está a cargo del ámbito penal, y erradicar. Ahora, esta ley se crea justamente respecto a la violencia contra la mujer por su condición de tal. Para poder entender de manera clara qué se entiende violencia contra la mujer por su condición de tal, vamos a señalar de manera clara qué se entiende. Y ese concepto también ha sido establecido en el Acuerdo Plenario 9/2019. En el Fundamento 20 señala: es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa de incumplimiento o imposición de estereotipos de género. ¿Ello qué quiere decir? Estereotipos de género que la sociedad ha interpuesto a una mujer. Por ejemplo, termina una relación una mujer con su pareja y él no lo acepta, porque quien debe terminar el rol que tiene para terminar una relación es el varón. Entonces, a consecuencia de ello, la lesiona, la maltrata o le da muerte. Otro ejemplo, termina una relación y se niega a volver a la relación. Por lo tanto, es agredida, obligada o hasta le da muerte, que es el delito de feminicidio. Entonces, por su condición de tal, es los delitos que se van a cometer respecto a feminicidio, contra la libertad sexual, lesiones, será cuando se rompa los estereotipos de género que ha sido impuesta por la sociedad y que al momento de romper esos estereotipos de género estaríamos frente a violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Teniendo en cuenta ello, vamos a señalar también que en esta ley se ha plasmado algunos principios rectores de esta ley. Y para establecer los principios dentro de la ley 3364, se ha tomado recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no solo es la recomendación de la Convención Belén do Pará. ¿Y cuáles son esos principios? Es la igualdad y no discriminación. Igualdad entre un hombre y una mujer. En el trabajo, en la familia, en la sociedad. Además, el interés superior del niño. ¿Por qué el interés superior del niño? Porque estamos frente a niños, a personas vulnerables. Por eso, cada autoridad o entidad de cada autoridad debe tener consideraciones especiales al bienestar del niño y la niña. Otro principio, debida diligencia. Para ello, se creó un proceso especial ante el Poder Judicial a fin de proteger a la víctima. Es la primera vez que en nuestro país se crea un proceso especial para poder proteger a la víctima. Una comparación respecto al delito de estafa, al delito de robo. ¿Las víctimas tienen un proceso especial? No. Sin embargo, respecto al delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, sí, se creó un proceso especial que posteriormente vamos a señalar de manera detallada. Además, tenemos el principio de atención inmediata y oportuna. Los operadores de justicia y la Policía Nacional deben atender efectivamente a la víctima. Ello quiere decir el principio atención inmediata y oportuna. ¿Por qué? Para evitar que se agrave la situación, para evitar, en el caso de que la persona se encuentre en un riesgo, resguardar su vida. Tenemos el principio de sencillez y oralidad. Quiere decir de que evitar mucha formalidad. Las denuncias tienen que ser recibidas de manera inmediata y deben actuar de la misma manera. Y por ello también es que los plazos son muy cortos. Último principio, razonabilidad y proporcionalidad. Realizar un juicio de razonabilidad de acuerdo a las circunstancias. Tenemos un plazo de, por ejemplo, emitir una medida de protección dentro de 24 horas. Tenemos otro plazo de 48 horas. ¿Pero eso a qué se deberá? A las circunstancias. Si se encuentra en peligro grave o es leve la situación. Entonces, dependerá de ello, por ejemplo, el plazo. Además, esta ley ha establecido enfoques. ¿Y para qué ha establecido enfoques? Para que los operadores que administran justicia puedan entender a través de estos enfoques y puedan establecer de manera correcta si en el caso se ha cometido delitos establecidos en el Código Penal. Y los mismos están establecidos en la Ley 3, en la Ley 30.364. ¿Cuáles son esos enfoques? Tenemos lo que es el enfoque generacional, tenemos el enfoque integralidad, el enfoque de interseccionalidad, enfoque de interculturalidad. Estos enfoques de género están orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
La violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario, estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles. Definamos violencia contra la mujer por su condición de tal. Cuando le causas muerte, daño o sufrimiento física, sexual o psicológico por su condición de tales, por la imposición de estereotipos de género que le ha interpuesto la sociedad, cuando una mujer se encuentra subordinado a través de estereotipos de género, que al momento de romper esos estereotipos de género, se habrá cometido o estaremos en el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, dependiendo del delito. Puede ser lesiones, puede ser feminicidio, puede ser violencia sexual, actos contra el pudor. La violencia contra los integrantes del grupo familiar. Cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, se tiene consideración con los niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Para ello se aplica el interés superior del niño y se aplica un criterio especial. Ahora bien, cuando se comete la violencia contra la mujer por su condición de tal, también afectará a los integrantes del grupo familiar. Por ello, cuando se emita una medida de protección, también la medida de protección no solo en muchas ocasiones saldrá para la mujer, sino también para los que fueron afectados cuando la mujer fue víctima de violencia por su condición de tal. Los sujetos de protección de la ley pueden ser, conforme lo señala la ley, parejas, exparejas, relaciones ascendentes, relaciones descendientes, como por ejemplo hijos e hijas de las parejas, nietos, nietas, bisnietos, también los parientes colaterales, consanguíneos, hermanas, hermanos, tíos, tías, primos, primas, los parientes colaterales, los afines, por ejemplo, padre, madre de la pareja, hermanos de la pareja. Asimismo también esta ley ampara o protege a todas las personas que vivan en el hogar, quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habiten en el mismo hogar, siempre que no medie relaciones contractuales o laborales. Con hijos en común también, quienes hayan procreado hijos en común independientemente que convivan o no. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la Ley 3364 en el ámbito penal y procesal penal? Mediante esta ley, en nuestro país, se da la creación y modificación de tipos penales. ¿Ello qué quiere decir? Quiere decir de que se han creado nuevos delitos, se han señalado en el Código Penal nuevos delitos, además se han modificado. En alguno de los ya existentes
se han agravado cuando se cometan, por ejemplo, lesiones, pero por su condición de tal, lesiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, por su condición de tal, por el rompimiento de los estereotipos de género, en ese caso, se ha agravado la pena. Además, como por ejemplo, se ha creado respecto al actuar de funcionarios y servidores públicos que administran justicia. También modificaciones de normas penales, como ya señalamos, que agravan penas. Modificación a las normas procesales respecto al actuar en delitos que están establecidos en esta ley 3364. También la creación de dos procesos especiales de dos tipos. Por ejemplo, tenemos el proceso de tutela especial y el proceso de sanción. El proceso de tutela especial estará a cargo el Poder Judicial, el juzgado de familia. El proceso de sanción estará a cargo del Ministerio Público y también del Poder Judicial. También es pertinente que señalemos qué tipo de violencia se puede denunciar y que están amparados por la ley 3364. Tenemos, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, violencia patrimonial y sexual. La violencia física pueden ser golpes en diferentes partes del cuerpo. Psicológico, agresiones a través de palabras. Patrimonial, cuando no otorgan, por ejemplo, dinero para la manutención del hogar, para los alimentos de los niños, para la recreación, la salud. Sexual, cuando se atenta contra la libertad sexual y la indemnidad sexual cuando se habla de menores de edad. Porque sabemos que los menores de edad no tienen libertad sexual. Por lo tanto, ellos tienen indemnidad sexual. Entonces, las denuncias que se pondrá y que están amparadas en la ley son violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. ¿Quiénes pueden denunciar? Puede denunciar la víctima, la persona que ha sido agraviada, pero también tiene esa facultad la Defensoría del Pueblo. Si la Defensoría del Pueblo toma conocimiento de que una mujer o un integrante del grupo familiar ha sido víctima de alguna de los delitos que hemos mencionado anteriormente, ya sea víctima de violencia física, psicológica, sexual, puede poner también la denuncia ante la Fiscalía. Pero también cualquier persona que conozca los hechos de violencia. Ahora bien, ¿cómo procede la denuncia? Una persona ha sido víctima de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué nos dice la norma al respecto? Nos dice, en principio, la forma de la denuncia puede ser verbal o puede ser escrita. ¿Ante quién se debe acudir? ¿Podemos acudir ante la comisaría? ¿Solamente ante la comisaría se puede poner la denuncia? ¿O qué dice la ley? La ley dice, puedes acudir, sí, efectivamente, ante la comisaría,
pero también puedes acudir directamente ante el juzgado de familia de turno. Pero también puedes acudir de manera directa ante la fiscalía de turno de familia. Por lo tanto, las denuncias se pueden interponer ante la comisaría, ante el juzgado de familia o ante la fiscalía de turno de familia. Esto puede ser de manera verbal o de manera escrita. ¿Y la comisaría cómo debe actuar? De manera oportuna y célere. 24 horas para que remita ¿a dónde? Para que remita al juzgado de familia. El juzgado de familia tiene 24 horas, según la norma, para emitir una medida de protección y medidas cautelares. Pero eso será cuando el caso sea muy grave. Y 48 horas cuando sea un caso leve. ¿Qué pasa si ponemos la denuncia directamente ante la fiscalía de turno? La fiscalía debe remitir inmediatamente al juzgado de familia, porque quien se va a encargar del proceso especial es el juzgado de familia. ¿Y cuándo empieza ese proceso especial? El proceso especial empezará en el momento que se pone la denuncia o que toma conocimiento el juzgado de familia. Y las medidas de protección o las medidas cautelares que va a emitir surtirán su efecto hasta el momento en que haya concluido el proceso en la vía penal. Ello estamos hablando hasta la sentencia. El impacto de la ley 30.364 en el ámbito penal. ¿Cuáles son los cambios que ha ocasionado? Los cambios que ha ocasionado es, por ejemplo, tenemos el artículo 377, segundo párrafo, que dice: la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tendrá una sanción penal. ¿Eso está hablando para quién? Para funcionarios o servidores públicos. Respecto a la Policía Nacional, artículo 378 del Código Penal, tercer párrafo, modificado. Denegación o deficiente apoyo policial también será sancionado. De la misma manera, se modificó respecto a las lesiones por romper estereotipos de género, el artículo 121b, 122 y 122b del Código Penal, tratándose de lesiones. Tratándose de feminicidio por romper estereotipos de género, el artículo 108b. Tocamientos o actos de connotación sexual sin consentimiento, el artículo 176a. Violación sexual, artículos 170, 171, 172, 173, 173A, 174 y 177 del Código Penal. Pero también debemos hacer una diferencia entre faltas y delitos, porque también está establecido en el Código Penal. En el artículo 442 y 441 del Código Penal tenemos establecido las faltas. Tenemos por humillación reiterada el artículo 442, que no implique daño psicológico, 0 días de asistencia médica, faltas. Menos de 10 días de asistencia médica, daño psicológico leve, faltas. Delito, lesiones dolosas leves, artículo 122, más de 10 y menos de 20 de asistencia médica o descanso, ese es daño psicológico moderado. Afectación psicológica significativa está establecido en el artículo 121b, más de 20 días de asistencia médica o daño psíquico grave. El impacto de esta ley 30.364 respecto a las lesiones, como ya hemos señalado anteriormente, lesiones, tocamientos,
o respecto a lo que es violación sexual o contra la libertad sexual. Vamos a tocar un poco, vamos a ampliar un poco respecto al delito de feminicidio. Ha habido unos cambios significativos en el ámbito penal. ¿Qué entendemos por el delito de feminicidio? ¿Quién lo comete? ¿El varón? ¿El varón es la única persona que puede cometer el delito de feminicidio? No. Eso fue modificado y se puede entender de manera clara de que el delito de feminicidio puede cometer cualquier persona. ¿Cómo así? Ya señalamos de que el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se comete cuando se rompen los estereotipos de género establecidos por la sociedad y que cuando una mujer se encuentra subordinado, por ejemplo, una mujer se encuentra subordinada a su esposo. Pero ¿cuándo se cometerá el delito de feminicidio? Cuando esta mujer rompa esos estereotipos de género. ¿Cómo así? Cuando ella decide terminar la relación, por ejemplo, y él no lo acepta. Él señala que ese es un rol de los varones. Las mujeres no podemos terminar las relaciones. Porque ese rol le pertenece a los varones. O, por ejemplo, como dijimos, como cualquier persona puede cometer el delito de feminicidio, por ejemplo, una madre que tiene como una regla, ¿no? De que las mujeres debemos tener hijos, es un rol impuesto por la sociedad. Entonces, si la hija no desea tener hijos, por ejemplo, entonces la madre, ¿no? Furiosa, la ataca y en ese ataque le da muerte, por ejemplo. ¿Estamos frente al delito feminicidio? Sí, porque la muerte de esa mujer fue por romper el estereotipo de género, que era el rol que tenía supuestamente la mujer de tener hijos y que se negaba a tener hijos. Ahora, respecto al delito de violación de la libertad sexual, ahí hubo cambios también significativos, como por ejemplo la violación de la persona en estado de inconsciencia. Eso podría ser, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en estado, no sé, de ebriedad. Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Son delitos que son nuevos delitos, nuevas tipificaciones que con esta ley 3364 se han incluido en el Código Penal. De la misma manera, el resto de los delitos contra la violación de la libertad sexual a menores de edad tiene una pena gravísima que llega hasta la cadena perpetua. De igual manera para adultos. También es pertinente de que la ley 3064 tiene un impacto en el ámbito procesal penal. ¿Respecto a qué? Respecto al proceso de tutela especial. Como señalamos en un principio, la tutela o el proceso especial que se incluye en la ley, o sea, que se crea con la ley 3364, se crea pensando para poder amparar a las agraviadas o a las víctimas, lo que no ocurre con las demás víctimas de otros delitos. Por ello es un proceso especial que está establecido en la ley y en su reglamento. Y evidentemente, si alguien ha cometido cualquiera de los delitos antes mencionados, lo que se debe hacer es que se tiene que considerar lo que establece la ley.
En el artículo 16 del reglamento señala mínimo formalismo. Como señalamos, si alguien viene con una denuncia, tanto la policía, juzgado de familia o lo que es la fiscalía de familia, tienen que tomar las medidas que corresponden inmediatas. Además, dentro del artículo 16, 17 y 18 de la ley establece lo que es la aplicación de lo que es la ficha de valoración de riesgo. En base a esa ficha es que se va a establecer si la situación es grave o es leve. Y además, esta ficha de valoración de riesgo se debe establecer evidentemente sin la presencia de la otra parte, del agresor. Además, la ley prohíbe la confrontación y el careo, justamente para no afectar más a la víctima. El artículo 19 de la ley señala plazos cortos, como señalamos, de 24 horas, 48 horas. Artículo 40 de la ley prohíbe lo que es la conciliación. Quiere decir, pero en el Ministerio Público se aplica el principio de oportunidad. Sí, en este caso, conforme a esta ley, justamente está prohibido para las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ahora, señalemos cuál es la labor de la etapa de protección y la etapa de sanción. El juzgado de familia, su única finalidad, obviamente, es lo que es la etapa especial, otorgamiento de medidas cautelares o de protección. Etapa de sanción le corresponde a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y al juzgado penal. La finalidad, determinar la responsabilidad penal del agresor o la agresora. Ahora bien, las medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Puede ser impedimento de acercamiento, impedimento de comunicación por teléfono u otros medios, por las redes, prohibición de tenencia de armas. ¿Y cuáles son las medidas cautelares? Puede ser alimentos, régimen de visitas, tenencia temporal. ¿Estas medidas cautelares son temporales? Sí, solamente hasta la sentencia. Porque lo que son alimentos, régimen de visitas, tenencia, le corresponde al juzgado especializado en familia y tiene su propio proceso. Por lo tanto, estas medidas son provisionales hasta que pueda emitirse una sentencia. Ahora, algo importante que no debemos dejar pasar es la declaración única de la víctima. La entrevista única en cámara Gesell. Si es víctima, sea un niño, una niña, un adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. ¿Por qué única? Para no revictimizar. ¿Cómo se tramita? La ley señala, lo pueden tramitar bajo el trámite como prueba nueva. Ello quiere decir bajo los parámetros que establece el Código Procesal Penal, pero también teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 30364, porque recordemos de que el proceso inmediato se realiza en una audiencia frente a un juez. Ahora, respecto a la valoración de la declaración de la víctima, porque sabemos de que de ahí parte, que es relevante, conforme señala el Acuerdo Plenario 2/2005, la valoración de la declaración de la víctima será en base a 3 puntos. Primer punto, debe existir ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no puedes denunciar por querer dañar a una persona, o porque tienes algún conflicto con esa persona, o porque sientes algún odio por esa persona. También se debe considerar la verosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa declaración de la víctima
tiene que ser corroborada de manera periférica. ¿Qué quiere decir corroborada de manera periférica? Si yo estoy señalando que soy víctima de actos contra el pudor, por ejemplo, mi versión tiene que ser corroborada con otros elementos de convicción, como cuáles, por ejemplo, puede que exista lo que es evaluación psicológica, el médico legista, puede que haya testigos directos, indirectos, de referencia, entre otros elementos de convicción, que nos haga ver que efectivamente lo que dice la víctima es cierta, porque no podríamos solamente con la declaración de la víctima sentenciar como culpable a una persona. Pero también el tercer punto que se debe considerar para la valoración de la declaración de la víctima es la persistencia en la incriminación. La declaración debe sostenerse en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si algo ocurrió como señala la víctima, se puede sostener en el tiempo. Lo que no ha existido en la realidad y es un invento, será muy difícil de poder sostener en el tiempo. Pero también la ley habla sobre la retractación. ¿Se puede retractar la víctima? Sí, se puede. Pero ¿solamente necesitamos para la retractación para quitar la denuncia, todo? No. Si su declaración es sustentable, si su declaración así está siendo corroborada de manera periférica, en ese caso, por más que se retracte la víctima, no será considerada y continuará el proceso. La valoración de la prueba, conforme al reglamento de la ley 3364, en el artículo 10 establece los medios probatorios para el ámbito de tutela y de sanción. ¿Qué es lo que se debe considerar para que si efectivamente se cometió el presente delito? Las reglas de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia, que evidentemente jamás vamos a considerar como regla de la lógica o la ciencia de la máxima de la experiencia, considerando estereotipos de género o subjetividades. Porque en el derecho nos basamos en hechos. Por lo tanto, eso está por demás. Lo que se debe evitar, evidentemente, es utilizar los estereotipos de género. Además, no debe considerarse criterios basados, como señalamos, para de ninguna manera los estereotipos de género o de discriminación. También, respecto a lo que es el impacto de la ley 30.364 en el ámbito penal, también está establecido lo que es en casos de flagrancia, que también es pertinente que lo señalemos. Cuando ocurre en flagrancia, lo que se debe hacer es que es la detención inmediata del agresor. Y los mismos, si son detenidos, son puestos a conocimiento del juzgado de familia, del juzgado penal, disculpe. Y se remiten copias certificadas al juzgado de familia para que inicie el proceso especial para la protección de la víctima. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede por el incumplimiento de las medidas de protección? Nos dieron las medidas de protección de que el agresor no debe comunicarse, no debe acercarse, no debe acosar, no debe buscarnos. Pero si rompemos esas medidas de protección, la ley señala, estarás cometiendo un delito. ¿Y qué delito? Delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, tipificado en el artículo 368 del Código Penal, que dice no menor de 3 ni mayor de 6 años. Ah, pero fue modificado. Y al modificarse, ¿cuánto de pena tiene en la actualidad? 8 años de pena privativa de la libertad
en caso se infrinja medidas de protección por violencia familiar. He ahí la importancia de la Ley 3364